Muy buenas tardes mi gente, bienvenidos a este nuevo vídeo. Vamos con un nuevo capítulo más y aquí su amigo Mundano Fanfi. Eh, Déjenme darle una palabra de consejo y dice así: vive hoy como nadie quiere para luego vivir el mañana como nadie puede. Se las dejo High ahí, School vamos con DxD. el capítulo. Devorador de vitalidad fanfic original de Mundano Fanfic. Créditos y derechos de autor. La historia High School DxD. El Devorador de Vitalidad es una obra escrita por Mundano Fanfic y publicada en plataformas digitales como parte de una narrativa fanmade inspirada en el universo de High School DxD, creado por Ichie y Ishigumi. Todos los derechos sobre los personajes, lugares y elementos pertenecientes a la franquicia corresponden a sus respectivos propietarios legales. El autor solo reclama propiedad sobre los eventos originales, líneas argumentales alternativas y conceptos creativos desarrollados en esta historia. Uso del contenido. Este material se presenta bajo los principios de fair use, uso justo, con fines educativos, críticos, de análisis y difusión no comercial. No se pretende infringir derechos de autor ni obtener beneficios económicos mediante el uso de material de terceros. Capítulo 20. El día en que el mundo dejó de ser historia y se volvió elección. El amanecer llegó sin ceremonia. No hubo relámpagos. No hubo temblores. No hubo señales apocalípticas. Solo luz. Una luz tranquila, común, de esas que cualquiera vería y creería que el día será igual a cualquier otro. Y, sin embargo, ese amanecer era irrepetible. Porque por primera vez en la historia del mundo sobrenatural, el destino no estaba siendo empujado hacia nadie. Ningún dios lo estaba trazando. Ningún rey lo estaba reclamando. Ninguna profecía lo estaba advirtiendo. Hoy, el mundo esperaría la decisión de un solo individuo. Issei Youdou. La casa Youdou. El desayuno estaba servido. Pan tostado. Huevos. Café. Leche. Una escena mundana. Doméstica. Casi absurda en contraste con todo lo que se movía en el mundo. Asia preparaba la mesa, tarareando suavemente una melodía que solo ella recordaba. Una melodía que sonaba como plegaria, pero no era dirigida a ningún dios. Era una plegaria para el presente. Issei entró sin dramatismo. Se sentó. Asia también. Comieron en silencio. Pero no era un silencio incómodo. Ni vacío. Ni tenso. Era el silencio de dos personas que ya no necesitan decir nada para comprenderse. Cuando terminaron, Asia lo miró. Sus ojos, verdes como vidrio pulido, no mostraban duda. ¿Es hoy? Issei bebió el último trago de café. Sí. Asia asintió lentamente. No preguntó: ¿estás seguro? No dijo: ten cuidado. No dijo: prométeme que volverás. Ella sabía que esas palabras no pertenecían a alguien que había elegido caminar a su lado. En cambio, dijo: estaré detrás de ti. Issei se levantó. Puso una mano sobre su cabello. Su gesto no era ternura. Era reconocimiento. Y Asia sonrió. Igual la ciudad observa cuando Issei salió de su casa, el viento cambió dirección. No por magia. Por conciencia colectiva. Los habitantes de Kuo, humanos, estudiantes, amas de casa, ancianos, comerciantes, no sabían nada de ángeles, demonios o dragones. Pero lo sintieron. Una corriente. Un pulso. Una vibración en lo más básico de la vida. Algo o alguien estaba a punto de decidir algo que afectaría incluso a quienes no sabían su nombre. Un gato en un muro detuvo su paso. Un niño dejó de correr. Una anciana se quedó quieta con una bolsa de pan en la mano. No miraban a Issei porque lo conocieran. Miraban porque su existencia había empezado a resonar más fuerte que la memoria humana. Igual los cielos se abren, sin fuerza no hubo truenos. Pero el aire se volvió más claro. Michael apareció, descendiendo sin alas, sin aura, sin brillo sagrado. Caminar, no flotar. Como quien entiende que la grandeza no está en mostrarse. Así que llegó el momento, dijo, sin solemnidad excesiva. Issei lo miró. Solo tenía que caminar hasta él. Michael sonrió. Una sonrisa humana. Eso es lo que diferencia a los dioses de los que deciden. Issei avanzó. Michael caminó a su lado. Las sombras responden un segundo después, sin abrir portales, sin gritos, sin fuego. Sirceps apareció caminando por la otra acera. No como rey del infierno. No como Lucifer. Como un hombre que entendió el peso de la historia. Sin hablar, se unió. Y detrás de ellos Rías. Akeno. Koneko. Shenovia. Irina. Sona. Tsubaki. Rosueise. Sairaoru. Azazel. Y otros tantos que en algún momento fueron enemigos, aliados, rivales o desconocidos. No marchaban. No formaban filas. Solo caminaban detrás de él. No por su misión. Por elección. Cada uno con su razón. Cada uno con su orgullo intacto. Cada uno sabiendo que hoy no estaban definiendo un rey, sino aceptando que el mundo había dejado de estar escrito. Igual y al frente, Issei no proclamó nada. No levantó el puño. No declaró ideales. No pidió apoyo. No prometió paz.
No prometió guerra. Solo caminó hacia el centro del mundo sobrenatural. No para gobernarlo. No para destruirlo. Sino para algo mucho más peligroso. Tomarlo. Y decidir qué hacer con él. La escena final comienza. El telón no cae. El telón se quema. Y el escenario queda expuesto. El mundo va a cambiar. No porque debe. Sino porque él así lo quiere. El juicio de nadie. El mundo se sienta a mirar. El mundo sobrenatural no tiene un trono central. No existe una mesa de negociación entre todas las facciones. No hay un palacio universal donde los poderes se reúnan. Eso fue siempre una mentira creada por quienes querían que el mundo creyera en autoridad. Pero sí existe un punto. Un lugar donde todas las fuerzas, aún sin quererlo, terminan por encontrarse. Un espacio que no pertenece a ángeles, demonios o humanos, sino al cruce entre ellos. La vieja capilla abandonada, en las afueras de Kuo. Allí donde Asia fue sacrificada. Allí donde la sangre del comienzo fue derramada. Allí donde la historia de Issei inició sin que él lo supiera. El punto donde el destino se ató. Y ahora, el punto donde sería desatado. Mas la llegada Issei detuvo su paso frente a la capilla. Era pequeña. Modesta. Cubierta de musgo y polvo. Una estructura olvidada que la ciudad se acostumbró a ignorar. Nada en ella gritaba importancia. Nada en ella decía. Aquí el mundo cambiará. Pero quienes estaban detrás de él lo sabían. Michael observó las paredes rotas, el altar derrumbado, los vidrios rotos que alguna vez fueron vitrales. Un inicio, dijo en voz baja. Sircex dio una media sonrisa. Y un final. Rías bajó la mirada. Sus dedos apretaron su falda con fuerza. Porque ella sabía lo que significaba este lugar para Asia. Para Issei. Para ella misma. Asia, en cambio, sonreía. No por ignorancia. Por aceptación. Este fue el lugar donde me quitaron el mundo, dijo suavemente. Issei la miró. Ella levantó la mirada hacia él. Y ahora es el lugar donde tú lo reclamarás. Nadie habló después de eso. No hacía falta. La convocatoria sin voz no se usó magia. No se invocaron sellos. No se trazaron círculos. No hizo falta. Porque cuando una historia llega a su punto decisivo y todos los que deben asistir, escuchan. Uno por uno, comenzaron a aparecer alrededor del terreno. No desde portales. No desde el cielo. No desde el infierno. Simplemente estaban ahí, como si siempre hubiesen estado. Ángeles con armaduras de oro. Demonios nobles con capas negras. Ángeles caídos vestidos de gris profundo. Dragones antiguos en forma humana. Vampiros y clanes mágicos. Oni y yokai de los bosques lejanos. Monstruos olvidados por la historia. Deidades menores que una vez fueron adoradas por pueblos desaparecidos. Incluso entidades que no tenían nombre. No había gritos. No había miedo. Solo silencio. El tipo de silencio que solo ocurre en los momentos que deciden cómo será recordado el mundo. Igual a las miradas hacia Issei, no lo miraban como a un rey. No lo miraban como a un dios. No lo miraban como a un monstruo. Lo miraban como a alguien que había hecho algo imposible. Vivir sin obedecer ninguna historia escrita antes de él. Michael lo dijo en voz baja, sin dirigirse a nadie en particular. Todos han venido. Incluso aquellos que nunca se inclinan ante nada. Sircex respiró profundo. No vinieron porque él los llamó. Vinieron porque él existe. Rías dio un paso adelante y se colocó a la derecha de Issei. Asia, a la izquierda. No por simbolismo. Porque así había sido desde el principio. El momento antes de la palabra Issei dio un paso al frente. Uno solo. Y el mundo se quietó. Los pájaros dejaron de volar. El viento dejó de moverse. Las hojas dejaron de caer. El tiempo dejó de transcurrir tal como se percibe. No porque él lo ordenara. Sino porque el mundo quería escuchar. Y entonces sí, por primera vez en toda esta historia. Issei habló al mundo entero. Su voz no fue fuerte. No fue gritada. No fue amplificada con poder. Fue simple. El mundo siempre perteneció a quienes se atrevieron a tomarlo. Sus palabras se hundieron como raíces profundas. No fui elegido. No fui destinado. No fui creado para gobernar o destruir. Sus ojos recorrieron las facciones reunidas. Yo decidí qué ser. Silencio absoluto. Un silencio que no era vacío. Era reconocimiento. Issei levantó una mano, no para comandar, sino para mostrar algo. Sus dedos. Su sangre. Su vida. Su existencia. No buscó adoración. No buscó obediencia. No buscó paz. No buscó guerra. Y entonces, el peso de todo lo que había sido se condensó en una sola frase. La frase que sería recordada más allá del tiempo. Yo tomo este mundo porque nadie más tuvo el valor de hacerlo. La decisión que nada puede revertir. El eco de las palabras de Issei no se disipó. No podía hacerlo. No eran palabras dichas al viento. No eran un discurso para impresionar. Eran una declaración de posición en la existencia. Y eso era algo que el mundo sobrenatural no podía ignorar. La reacción de los reunidos, los primeros en moverse, fueron los dragones antiguos. No con hostilidad.
No con violencia, sino con reconocimiento. Drake sabía lo que significaba ese gesto. Los dragones no se inclinan. No lo han hecho desde antes de que existiera el cielo y el infierno. Pero uno de los dragones más viejos, con cabello blanco y mirada como tormenta detenida, dio un paso al frente. No se arrodilló. Solo dijo una palabra. Escucharemos. Ese fue el equivalente dracónico a un pacto. Y cuando eso ocurrió y los demás comenzaron a moverse también. No con súplicas. No con amenazas. Con aceptación de presencia. Porque en el mundo sobrenatural, la autoridad no la da la fuerza. La da la voluntad inquebrantable. Los ángeles. Michael cerró sus ojos un momento. Su corazón no era frío. Nunca lo había sido. Él había visto a su padre crear luz. Había visto cómo la humanidad se levantaba y caía 1000 veces. Había visto dioses nacer y morir. Y sin embargo, nada lo había preparado para esto. Un ser nacido de humano y de Dios y reclamando el mundo sin odio y ni devoción. Solo porque era capaz de hacerlo. La voluntad del padre, y susurró Michael. Gabriel lo miró. No es desobedecer si él nunca dijo lo contrario, respondió con voz suave. Michael asintió. No juró lealtad. No se arrodilló. Pero dijo. No interferiremos. Eso era más grande que cualquier alianza. Era permiso divino por ausencia de oposición. Los demonios. Sir Zetch cruzó los brazos y sonrió, no con arrogancia sino con algo raro en él. Orgullo. ¿Sabes? Dijo, mirando a Issei. Cuando el mundo se divide entre quienes nacen para subir y quienes nacen para caer, tú decidiste crear un tercer camino. Eso y es algo que nadie en nuestra historia pudo hacer. Rías dio un paso adelante, su voz firme. Yo no te elegí porque fueras fuerte. No te seguí porque fueras especial. No te amé porque fueras un dios. Sus ojos se encontraron con los de él. Te elegí porque nunca dejaste de avanzar, incluso cuando nadie creyó en ti. La capilla se sintió demasiado pequeña para contener esas palabras. Los caídos. Azazel, como siempre, fue el único que sonrió como si entendiera algo que los demás no. La ironía es deliciosa, dijo riendo suavemente. El hijo del dios que intentaron borrar, criado por demonios, amado por humanos, protegido por dragones, presenciado por ángeles ¿y ahora qué? ¿Vas a dar un discurso de paz universal? Issei lo miró. No. Azazel levantó una ceja. Tenía que preguntar. Igual la decisión. Issei levantó su mano derecha. En ella, la sangre de su padre. En su pecho, el latido de un humano. En su espalda, el rugido eterno de Drake. El aire tembló. No por poder. Por certeza. No busco reunir al mundo, dijo. Tampoco dividirlo. Su voz era simple. Demasiado simple para lo que significaba. Solo voy a destruir aquello que pretende decidir por los demás. Gabriel abrió los ojos. Michael contuvo el aliento. Sir Zetch se entrecerró los suyos. Rías y Asia asintieron sin necesidad de palabras. Azazel sonrió porque ahora lo entendía todo. Issei no quería gobernar. Quería liberar. Pero para liberar primero debía destruir lo que siempre estuvo oculto. La silla del designio. La verdadera fuente de destino. La máquina que decidía quién nacía para ganar y quién nacía para perder. El mecanismo que había hecho sufrir a Issei desde antes de nacer. La herramienta del dios original. No el dios padre. No el dios de este mundo. No el que se fue. Sino el otro. El primero. El que nunca fue contado en ninguna Biblia. El que creó las reglas antes de que existieran los dioses. El que había decidido que los humanos serían débiles. Que los ángeles serían puros. Que los demonios serían corruptos. Que los dragones serían monstruos. Issei alzó la mirada. Y habló al cielo. Voy por ti. Y el cielo se fracturó. El viaje hacia el trono invisible. El cielo no se rompió como vidrio. No explotó en luz. No rugió con truenos. Simplemente y se abrió, como si nunca hubiera estado sellado. Una grieta perfecta. Silenciosa. Precisa. Como la incisión de un cirujano que sabe exactamente dónde cortar para llegar al corazón. Detrás de esa grieta no había cielo. No había estrellas. No había vacío. Había algo sin nombre. Algo que nunca fue diseñado para ser visto por criaturas que sienten, recuerdan o piensan. Drake habló primero esa puerta y su voz resonó dentro del alma de Issei. No como advertencia. No como miedo. Sino como reconocimiento antiguo. Es anterior a los dragones. Anterior a los cielos. Anterior al concepto mismo de poder. Issei no se detuvo. Lo sé. Como si hubiera sabido desde el principio. No con la mente. Sino con la sangre. A su alrededor, nadie podía acercarse. Michael dio un paso hacia adelante. La presión lo obligó a retroceder. No era magia. No era fuerza. No era divinidad. Era jerarquía existencial. Ese acceso y ese camino y no era para seres definidos. Era para quienes estaban en construcción. Para los que aún no eran algo fijo. Para los que, como Issei, aún estaban despertando. Rías lo llamó Issei y su voz se quebró suavemente. Si cruzas esa puerta y no sé si volverás siendo tú mismo. Él la miró. Pero no como se mira a una mujer.
No como se mira a un amor. La miró como alguien que reconoce la parte que lo sostuvo cuando estaba roto. No voy a perderme, dijo él. ¿Cómo lo sabes? Preguntó ella, casi llorando pero sin llorar, porque Rías no huye del dolor. Issei sonrió. Una sonrisa leve. No arrogante. No cruel. Solo real. Porque no soy algo que pueda perderse. Todavía me estoy creando. Y esas palabras sí eran más poderosas que cualquier promesa inmortal. Sircech se entendió. No lo detengan, dijo en voz baja. Si regresa y no será como un rey. Azazel asintió. Será como algo que ya no necesita trono. Asia, en silencio, caminó hacia él. Ella no trató de detenerlo. Solo extendió su mano. Su toque fue suave, casi imperceptible. Solo recuerda y que tu corazón es tuyo. Eso era lo único que podía protegerlo en aquel lugar. No el poder. No la sangre divina. No los dragones. El corazón humano. Era irónico. Era hermoso. Era correcto. Issei sostuvo su mano solo por un instante. Siempre. Y la soltó. La mirada del mundo cuando Issei dio el primer paso hacia la grieta y todo el mundo sobrenatural sintió algo. Dragones despertaron de sueños dóciles. Dioses olvidados abrieron los ojos. Planos enteros vibraron como cuerdas tensadas. No por miedo. Sino por anticipación. Porque aquello que estaba a punto de ocurrir no era una guerra. No era un ascenso. No era un despertar. Era la primera reescritura del concepto de destino desde el origen de la existencia. El paso Issei cruzó la grieta. Su cuerpo no desapareció. No se desintegró. No se quemó. Simplemente se desvaneció de la comprensión. No dejó piedra. No dejó sombra. No dejó silencio. Dejó presencia. Una presencia que no podía ser observada ni nombrada. Solo reconocida. El espacio entre universos no había suelo. No había arriba ni abajo. No había luz ni oscuridad. Solo ser. Una voz habló. No era una voz. Era una ecuación expresada como sonido. Tú no debiste existir. Issei no respondió de inmediato. No porque dudara. Sino porque lo estaba escuchando completamente. Y cuando habló, lo hizo sin elevar la voz. Y sin embargo, aquí estoy. La entidad y el principio original y no mostró ira. No mostró sorpresa. Solo reevaluación. Entonces, demuestra. Issei sonrió. No vengo a pedir permiso. Y avanzó. Hacia la silla del designio. Hacia el origen del destino. Hacia el final y el comienzo.